Hola, estimados alumnos de primer ciclo de enseñanza media. Bienvenidos a un nuevo video de guía de trabajo. En este vamos a revisar los contenidos de la guía número 3, donde vamos a ver las potencias. Vamos a comenzar con la definición de qué es lo que es una potencia. Una potencia de exponente entero es una forma abreviada de escribir una multiplicación y se escribe así: a elevado a n, donde a es la base de la potencia y n es el exponente. ¿Y qué es lo que indica? Esto indica que hay una cantidad que se ha multiplicado tantas veces como diga el exponente cuando este es un número positivo. Por ejemplo, tener 2 elevado a 4 o 2 a la cuarta, se puede leer también, corresponde a decir 2 por 2 por 2 por 2, 4 veces multiplicado ese mismo número. Entonces, esta es la base de la potencia, la que se repite multiplicando, y el exponente nos va a decir cuántas veces se multiplican. Eso nos va a dar 16. Entonces decimos que 2 elevado a 4 es 16, porque corresponde a esa multiplicación. Si la base fuera un número negativo, hay que respetar las veces que aquí diga que se tiene que multiplicar. Por ejemplo, menos 3 al cubo o menos 3 elevado a 3 se escribe menos 3 por menos 3 por menos 3. Es multiplicar 3 veces lo que diga el exponente, este factor, menos 3 por menos 3 por menos 3. Y noten que en este caso el resultado de esta potencia va a quedar negativo, porque acá tenemos menos 3 por menos 3 entre estos dos nos va a dar más 9, porque menos por menos nos da más. Pero luego más 9 por menos 3 nos va a dar menos 27. Por lo tanto, en este caso, el resultado de nuestra potencia es negativo. ¿Y qué pasaría si fuera menos 3 elevado a 4 positivo? Eso significa menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3 4 veces, como indica el exponente. Y resulta que si yo multiplico menos 3 por menos 3, esto es 9 positivo. Y por acá si multiplicamos estos dos, también nos da 9 positivo. Y 9 por 9 es 81 positivo. Entonces, en este caso, el resultado de la potencia nos da un número positivo. Entonces, ¿de qué va a depender si el resultado es positivo o negativo? De cómo sea la base de la potencia. Si la base de la potencia es positiva, como esta que está aquí, el resultado siempre va a ser positivo. Pero si la base de la potencia es negativa, entonces va a depender de cómo es el exponente. Si el exponente es impar, entonces el resultado queda negativo. Si el exponente de la potencia es par, entonces el resultado queda positivo, como es el caso que tenemos por acá. Y aquí tenemos otras situaciones donde el exponente de la potencia no es positivo. Fíjense que si es positivo ocurre lo que dijimos acá, se multiplica n veces este factor. Pero si el exponente es cero, por definición, todo número elevado a cero siempre va a ser 1, siempre y cuando nuestra base de la potencia sea distinta de cero. Es decir, si yo tengo 3 elevado a cero, eso nos da 1. Si yo tengo menos 2 elevado a cero, eso también va a ser 1. Si tengo incluso un decimal, 0,25 elevado a cero, eso también es 1. Lo único que no sería 1 es esto. 0 elevado a cero es una cantidad que en matemática no está definida, entonces esto no se puede hacer. Pero cualquier otro número elevado a cero siempre nos va a dar 1. ¿Y qué pasa si el exponente de la potencia es negativo? Lo que se hace es lo siguiente: cuando el exponente es negativo, se invierte y se deja arriba un 1 y abajo como denominador se escribe esta potencia. Por lo tanto, si nosotros tenemos 3 elevado a menos 2, esto significa 1 partido y abajo dejo esta potencia, pero con el exponente positivo. Entonces corresponde a 1 partido 3 al cuadrado. Y eso es un noveno, porque 3 al cuadrado significa 3 por 3, dos veces, y 3 por 3 es 9. Entonces, si tenemos por acá 2 elevado a menos 5, por ejemplo, eso significa 1 partido 2 elevado a 5 positivo. El exponente queda positivo, pero se deja acá en el denominador de una fracción. Y arriba mantenemos un 1. Y 2 elevado a 5 significa 2 por 2 por 2 por 2 por 2, o sea, 5 veces. Y eso es 32.
Por lo tanto, este es el resultado que se obtiene cuando el exponente de una potencia es negativo. Entonces, veamos los ejercicios que aquí aparecen en este ejercicio 1. Dice, calcule el valor de las siguientes potencias. 2 elevado a 4 significa entonces 2 por 2 por 2 por 2. 4 veces, como lo indique el exponente, se multiplican. 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8 y 8 por 2 son 16. Después tenemos acá en el ejercicio B 5 elevado a 2, que significa 5 por 5, 2 veces, eso es 25. Y acá 7 elevado a 2 significa 7 por 7, 2 veces, eso es 49. Por aquí 3 elevado a menos 4, entonces cuando el exponente es negativo, tenemos que invertir nuestra potencia y dejarlo en 1 partido 3 elevado a 4 positivo, se le cambia el signo. Y ahí resolvemos. 3 elevado a 4 significa 3 por 3 por 3 por 3, 4 veces, y eso es 81. Por lo tanto, ahí tenemos el resultado de nuestra potencia. En la E dice 6 elevado a menos 2. Por lo tanto, esto equivale a 1 partido 6 elevado a 2 positivo. Ahí cambiamos el signo. 6 elevado a 2 o 6 al cuadrado es 6 por 6. Y eso es 36. Por lo tanto, este resultado nos queda en 1 partido 36. Y miren el siguiente ejemplo que tenemos acá. Tenemos menos 7 elevado a 0. Nosotros sabemos que esto es 1, el 7 elevado a 0, pero con el menos que está fuera, esto quedaría en menos 1. Noten la diferencia, esto es distinto a tener lo siguiente. Si el 7 fuera negativo entre paréntesis y aquí va el elevado a 0, esto sería 1 positivo de resultado, porque la base es todo esto, menos 7, que está elevado a 0. En cambio, noten acá que no hay paréntesis, por lo tanto, este menos no es base de la potencia. Ese menos es como que estuviera aquí separado. Aquí está el resultado. 7 elevado a 0 es 1 y con el menos que está afuera quedó en menos 1. Entonces observen eso y pónganle ahí alguna notita para que no se les olvide que cuando yo quiero decir que la base es negativa, debo ponerla entre paréntesis. Después tenemos menos 7 elevado a menos 2. Como el exponente es negativo, hay que invertir esto a una fracción, dejando en el denominador la misma potencia que está ahí, pero con el exponente positivo. Y noten que el menos del 7 no cambia, ese sigue estando. El que cambia es el signo del exponente. Y ahora digo, menos 7 al cuadrado significa menos 7 por menos 7, y eso es 49 positivo. Así que esto equivale a 1 partido 49. Entonces, como el exponente es par, el resultado de esta potencia es positivo. Si el exponente es impar, entonces ese resultado sería negativo. Y acá 6 elevado a 0, eso es 1. Todo número elevado a 0 siempre nos va a dar 1. Y por acá dice menos 2 al cuadrado. De nuevo tengo un menos que está fuera de la potencia, entonces ese lo mantengo afuera y resuelvo lo que está aquí. Menos 2 al cuadrado significa menos 2 por menos 2, y eso es 4 positivo. Por lo tanto, este resultado quedaría en menos 4, porque ese menos que está allá afuera le va a cambiar el signo al resultado de esta potencia. Y como esta potencia era 4 positivo, con el menos que está afuera queda en menos 4. Menos 2 elevado a 8, sabemos que va a quedar positivo el resultado porque es una base negativa elevado a un exponente par. Y es negativa la base porque está entre paréntesis. Y elevado a 8, esto sería 256. Hay que multiplicar 2 por 2 por 2 por 2, 8 veces. Después tenemos 1 elevado a menos 2. En estricto rigor, cuando el exponente es negativo, lo que nosotros tenemos que hacer es esto cambiarlo a una fracción, donde el numerador siempre va a ser 1 y el denominador es esta misma potencia, pero con el exponente positivo. Entonces quedaría 1 partido 1 al cuadrado, y eso es 1 partido 1, porque 1 al cuadrado es 1 por 1, y eso es 1. Por lo tanto, 1 partido por 1 es 1.
Así que ese sería el resultado de nuestra potencia. Y aquí podemos dejarlo como una propiedad cuando tenemos 1 elevado a cualquier número, sea positivo, sea negativo, o es par o impar, siempre el resultado nos va a dar 1, independiente cuál sea el exponente. Entonces eso lo podemos anotar como una propiedad, siendo n entonces cualquier número. En nuestro caso estamos viendo números enteros, los exponentes. Entonces cualquier número entero que sea el n, este resultado nos va a dar 1. Y por acá tenemos menos 7 elevado, o sea, menos 7 elevado a menos 2. Fíjense la diferencia entre este ejercicio, el L y el G que vimos acá. Fíjense que aquí la base está entre paréntesis y acá no. Por lo tanto, cuando yo haga el cambio, porque como el exponente está negativo, tengo que hacer el cambio a fracción, ese menos queda afuera, no es parte del 7. Por lo tanto, este cambio que aquí vamos a hacer equivale a decir menos 1 partido 7 elevado a 2 positivo. Fíjense que aquí cambiamos esta potencia a exponente positivo, pero el menos nos queda afuera, porque no es parte del 7, no es parte de la base, no es como en el ejercicio C, que estaba entre paréntesis. Fíjense aquí entonces esa diferencia. Por lo tanto, esto sería menos 1 partido 49. El resultado de esto sería negativo, comparado con el de acá que nos dio positivo. Y acá tenemos los tips, lo que ya habíamos hablado, de que si la base de una potencia es negativa, el signo del resultado dependerá si el exponente es par o impar. Si el exponente es par, el resultado queda positivo. Pero si el exponente es impar, entonces el resultado queda negativo. Propiedades de las potencias. Las propiedades de las potencias están dadas para la multiplicación y para la división. Cuando multiplicamos dos potencias que tienen la misma base, entonces la base se conserva y los exponentes se suman. Por ejemplo, si tenemos 2 elevado a 4 por 2 elevado a 5, entonces lo que podemos hacer es conservar nuestra base, que es 2, la misma, y sumar los exponentes. Por lo tanto, esto equivale a 2 elevado a 9. Y cuando tenemos división de potencias, entonces lo que debemos hacer es restar los exponentes cuando estas bases son iguales y se conserva la base. También la división de potencias puede darse así, como una fracción de potencias, pero en ambos casos corresponde restar los exponentes. Por ejemplo, si tenemos 3 elevado a 7 dividido 3 elevado a 2, entonces conservo la base que es 3 y los exponentes se restan en este orden. 7 menos 2, eso es 5. Porque noten la diferencia, si fuera 3 elevado a 2 dividido 3 elevado a 7, yo conservo la base y al restar los exponentes me queda 2 menos 7. Y 2 menos 7 sería negativo, negativo 5. Entonces siempre hay que mantener el orden que aquí aparece. 2 menos 7 o acá en este caso 7 menos 2. Después tenemos la multiplicación de potencias que tienen el mismo exponente. Entonces lo que se hace es conservar el exponente, dejarlo fuera de un paréntesis y multiplicar las bases. Por ejemplo, si tenemos 3 elevado a 4 por 2 elevado a 4, entonces yo conservo el exponente 4 y multiplico las bases. 3 por 2, que es 6. Entonces el resultado de esto es 6 elevado a 4. Después tenemos en la propiedad 4 la potencia de una potencia. Esto quiere decir que si yo tengo una potencia que está elevado a otro exponente, entonces esos exponentes se multiplican. Por ejemplo, 2 elevado a 5 y todo esto elevado a 4 equivale a decir 2 elevado a 5 por 4. Y 5 por 4 son 20, así que nos queda 2 elevado a 20. La propiedad 5 es la división de potencias de igual exponente. Uno puede ver la propiedad de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Si yo veo lo siguiente, tengo una división de potencias que tienen el mismo exponente. Entonces junto las dos que tenemos acá, el numerador y denominador, en una sola fracción a partido de y mantengo el exponente. O si veo la propiedad de derecha a izquierda, de aquí hacia allá, entonces yo tengo que cuando una fracción está elevada a un exponente,
ese exponente es para ambos, numerador y denominador. Por ejemplo, si tenemos 2 tercios a la cuarta, esto significa 2 elevado a 4 y 3 elevado a 4. El 4 es de ambos, siempre y cuando esté entre paréntesis. Si no está entre paréntesis, ese 4 va a ser solo para el numerador. Pero como aquí está en paréntesis, es para ambos. Y aquí resolvemos. 2 elevado a 4 es 2 por 2 por 2 por 2, son 16. Y 3 elevado a 4, que es 3 por 3 por 3 por 3, que es 81. Y por acá, cuando tenemos una fracción elevado a un número negativo, entonces lo que hacemos es invertir esta fracción y se le cambia el signo al exponente. Por ejemplo, 3 cuartos elevado a menos 2 equivale a decir 4 tercios. Invierto la base de la potencia y le cambio el signo al exponente, quedaría 2 positivo. Y 4 elevado a 2 es 16 y 3 elevado a 2 es 3 por 3, que es 9. Ahí tenemos las principales propiedades que tienen las potencias. Veamos algunos ejercicios ahora que aparecen a continuación. Calcular el valor de estas potencias. Un medio elevado a 3 significa 1 elevado a 3, que es 1, y 2 elevado a 3, que es 2 por 2 por 2, 3 veces, y eso es 8. O también podemos decir que esto es un medio por un medio por un medio, 3 veces como indica el exponente. Y ahí yo multiplico para el lado. 1 por 1 por 1 son 1 y 2 por 2 por 2, que son 8. Entonces nos da el mismo resultado. Por acá, 2 tercios elevado a 5 es lo mismo. Tendríamos que multiplicar 2 tercios por 2 tercios por 2 tercios por 2 tercios por 2 tercios 5 veces. Pero nos sale más fácil decir 2 elevado a 5 y 3 elevado a 5. 2 elevado a 5 son 32 y 3 elevado a 5 son 243. Por acá, 5 cuartos al cuadrado significa 5 al cuadrado, que es 25, porque es 5 por 5, y 4 al cuadrado, que es 4 por 4, que es 16. Fíjense acá, tenemos una base negativa de la potencia, pero el exponente es par, por lo tanto el resultado va a quedar positivo. Y aquí, como menos elevado a número par es positivo, yo me olvido del menos y solo trabajo con los números. 2 elevado a 2 son 4 y 5 elevado a 2 son 25. Y acá tenemos una base que es negativa y el exponente es impar. Por lo tanto, este resultado va a quedar negativo. Y me olvido del menos porque ya lo anoté y resuelvo. 6 elevado a 3 es 6 por 6 por 6, 216. Y 5 elevado a 3, 5 por 5 por 5, que son 125. Y por último, menos elevado a par, el 4 es un número par, entonces da positivo. Y resolvemos. 3 elevado a 4 son 3 por 3 por 3 por 3, y eso es 81. Y 2 elevado a 4, que es 2 por 2 por 2 por 2, que es 16. Ahora en el siguiente ejercicio tenemos exponentes negativos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es invertir cada una de estas bases. Acá tenemos 2 tercios y el exponente pasa a ser positivo. Y resolvemos. 2 al cuadrado, 2 por 2 son 4. 3 al cuadrado es 3 por 3, que es 9. Acá 5 sextos elevado a menos 1, invertimos. 6 partido 5 y el exponente pasa a ser positivo. Y eso nos va a dar el mismo valor, 6 quintos, porque elevado a 1 se mantiene igual. Por acá sería 2 séptimos elevado a 3 positivo, invertimos y el signo cambia. 2 elevado a 3 son 8, 7 elevado a 3 son 343, 7 por 7 por 7. Y cuando las bases son negativas, recuerden que al invertir yo no cambio el signo de la base, esto sigue siendo negativo, solo le cambio el signo al exponente, ahora pasó a ser positivo. Y menos 3 medios elevado a 1 queda igual, menos 3 medios. Por acá hacemos lo mismo, cambiamos el orden de la base de la potencia, pero el signo no. Entonces nos quedaría menos 7 cuartos elevado a 2 positivo. Y resolvemos. Esto va a quedar negativo elevado a par, así que va a ser positivo el resultado. Y 7 al cuadrado es 49 y 4 al cuadrado es 16. Y acá lo mismo. Mantenemos el menos, invertimos nuestra base
de la potencia y el exponente queda 3 positivo. Y fíjense que negativo elevado a impar va a quedar negativo. Y 5 al cubo, 5 por 5 por 5 son 125. Y 3 al cubo, 3 por 3 por 3 son 27. Y aquí tenemos entonces los resultados para estas propiedades de las potencias. Después tenemos otros ejercicios por acá que nos piden reducir estas expresiones usando las propiedades que aquí vimos de las potencias. Vamos a agrandar un poquitito para ver mejor los números. Entonces, fíjense que en el ejercicio A tenemos arriba una multiplicación de potencias de igual base. Por lo tanto, yo conservo la base, que es 6, y los exponentes se suman. 3 más 7 son 10. Y en el denominador lo mismo. Multiplicación de potencias de igual base, conservo la base y sumo exponentes. 4 más 6 son 10. Y ahora nos queda una división de potencias de igual base. Se conserva la base y los exponentes se restan. 10 menos 10. Y resulta que 10 menos 10 es 0, así que nos queda 6 elevado a 0. Pero todo número elevado a 0 es 1, excepto por supuesto el 0 elevado a 0. Entonces ahí tenemos el resultado para este ejercicio. En el B lo mismo, multiplicación de potencias de igual base. Entonces yo conservo la base que es 5 y sumo los exponentes, pero aquí este es menos 2, entonces me queda 3 más menos 2 y eso es una resta al final. 3 más menos 2 es 1. Y en el denominador multiplico las bases, o sea, conservo la base porque es una multiplicación de potencias de igual base, la conservo y los exponentes los sumamos. 8 más 7 son 15. Entonces, ahora nos queda una división de potencias de igual base. Mantengo la base y resto los exponentes en este orden. 1 menos 15 y 1 menos 15 serían menos 14. Entonces, ese sería el resultado que también podríamos dejarlo como 1 partido 5 elevado a 14. Como el exponente está negativo, lo pasamos a positivo. Cualquiera de las dos respuestas está correcta. Entonces podemos dejar 5 elevado a menos 14 o bien esta fracción. Por acá en el ejercicio C hacemos lo mismo, mantenemos la base, como es la que se repite, la base 8 y sumamos exponentes. 9 más menos 2 son 7, porque al final queda una resta, porque tienen signos distintos. Y en el denominador igual, conservo la base que es 8 y sumo exponentes. 10 más menos 6 también es una resta que es 4. Y acá nos queda una división de potencias de igual base. Mantengo la base y los exponentes se restan. Y 7 menos 4 son 3. Por lo tanto, acá nos quedaría 8 elevado a 3. Y acá, ejercicio D, tenemos potencias de una potencia, que es lo primero que vamos a desarrollar. Acá sería multiplicar estos exponentes, así que nos quedaría 5 elevado a 8. Acá nos quedaría 5 elevado a menos 6, porque multiplico 3 por menos 2. Aquí abajo también 5 elevado a menos 6 y 5 elevado a menos 5. Entonces multiplicamos arriba. Como es una multiplicación de potencias de igual base, conservo la base y sumo los exponentes. 8 más menos 6 es 2 y abajo nos queda menos 6 más menos 5. Como los dos son de mismo signo, se suman y se conserva el signo. Por lo tanto, daría menos 11. Y fíjense que ahora nos queda una división de potencias de igual base. Conservo la base y los exponentes se restan. 2 menos el exponente que está abajo, que es menos 11. Entonces aquí nos va a quedar menos y menos. Y eso se transforma en más. Así que es 2 más 11. Y 2 más 11 es 13. Así que nos queda 5 elevado a 13 en este ejercicio por acá. Y en el ejercicio E tenemos sumas de potencias y aquí no hay propiedades, por lo tanto hay que resolverlas por separado. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? Primero resolviendo las potencias que están abajo, 4 al cuadrado es 16 y 3 al cuadrado es 9, porque es 3 por 3. Entonces esto suma 25. En el denominador nos queda 25. ¿Y qué pasa con nuestro numerador? Este numerador, 5 elevado a menos 1, recuerden que se invierte y quedaría en un quinto.
o 1 partido 5 elevado a 1 positivo, pero no es necesario escribirle el 1, cuando el 1 es exponente el número queda igual. Y ahora, ¿qué nos queda aquí? Una división de fracciones. Voy a seguir por acá. Nos queda una división de fracciones que es un quinto partido 25 y este puede estar partido por 1. Recuerden que ahí cuando no hay denominador uno le pone partido 1. Entonces recuerden, la primera fracción se mantiene y se multiplica por la segunda fracción invertida. Entonces tendríamos que poner por 1 partido 25. Se multiplica para el lado, ahí nos da 1 y 5 por 25 son 125. Y ahí tendríamos el resultado para este ejercicio E, que es el que tenemos por aquí. Y lo mismo habría que hacer en el ejercicio F, resolver por separado porque son todas potencias distintas y además porque hay sumas las que tenemos acá. Entonces resolvemos. 2 elevado a menos 4 equivale a 1 partido 2 elevado a 4. Esta potencia, 2 elevado a menos 2, digo, 1 partido 2 elevado a 2. Dije menos 4 delante, estaba pensando en el resultado. Entonces cambiamos la potencia, la pasamos a fracción y el exponente de negativo nos pasa a positivo. Y esto es un cuarto. Entonces esta potencia es un cuarto. Y 2 elevado a 3 son 8. Por lo tanto, en este numerador nos va a quedar un cuarto más 8. Y en el denominador nos queda 5 por 3 elevado a menos 1 corresponde a 1 partido 3 elevado a 1 si queremos, pero no es necesario ponerlo. Y acá menos 4 al cuadrado significa menos 4 por menos 4, que es 16 positivo, porque como la base es negativa y el exponente es par, queda positivo. Entonces, fíjense que aquí arriba este 8 no tiene denominador, entonces yo le puedo poner un 1 y voy a multiplicar arriba y abajo por 4 para que quede con este mismo denominador. Entonces nos queda un cuarto más 32 cuartos, porque aquí multiplicamos para el lado, 8 por 4, 32, 1 por 4 son 4, y acá en el denominador nos quedaría 5 por 1 son 5 partido 3, y aquí lo mismo, este está partido por 1, entonces vamos a amplificar arriba y abajo por 3 para dejarlo con este denominador. Entonces sería 16 por 3 son 48 y abajo 1 por 3 son 3. ¿Y para qué hicimos esto? Como ahora tienen igual denominador, solo sumamos los numeradores. 1 más 32 son 33 y mantengo el denominador. Y acá sumo 5 más 48, que serían 53, y mantengo el denominador. Entonces, me queda una división de fracciones donde mantengo la primera y multiplico por la segunda invertida. Y ahora lo único que nos queda es multiplicar hacia el lado. 3 por 33 serían 99. Y abajo nos quedaría 4 por 53. Y eso sería 212. Y ahí tenemos el resultado para este ejercicio en la letra F. Ahora tenemos la notación científica. La notación científica permite escribir de forma abreviada números muy grandes o muy pequeños. Un número se escribe en notación científica de esta forma: a por 10 elevado a n, donde este número a debe ser un número mayor o igual que 1, pero menor que 10. Y n es cualquier entero. Entonces, si nosotros queremos hablar de la cantidad 32 millones, esta cantidad se puede escribir como notación científica donde se coloca un número por una potencia del 10. Ese número, en este caso, no puede ser 32 porque es mayor a 10 y la regla dice que tiene que ser menor. Entonces tendría que ser 3,2 para que nos quede un número mayor que 1 pero menor que 10. Sería 32 y acá se pone una potencia por 10 elevado a algo y ese algo va a estar dado por lo siguiente. Si nosotros pusimos la coma aquí, intencionadamente la pusimos acá, y originalmente esta coma es del final, porque aquí no hay coma. Entonces debo contar cuántos lugares me debo mover a la derecha para que la coma vuelva hasta acá al final. Entonces si yo la puse aquí, la coma, cuento cuántos lugares recorro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y ahí al final quedaría la coma. Por lo tanto es por 10 digo, elevado a 7.
Entonces, esta cantidad va a indicar cuántos lugares se corre la coma a la derecha. Ahora, si el número fuera 0,00000032, entonces al escribirlo en notación científica, la regla es la misma, sería 3,2 para que el número no quede más que 10 y multiplicamos por 10 elevado a cuánto. Entonces voy a cambiar de color por acá para que veamos lo siguiente. La coma yo la puse aquí para la notación científica, pero originalmente está acá. Entonces yo cuento cuántos lugares me muevo para que la coma vuelva a este lugar. Entonces me debo mover 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares, pero a la izquierda. Por eso es que es elevado a menos 6. Esa es la notación científica. Veamos los ejemplos que hay acá. Aquí dice, bueno, aquí está puesto en notación científica y luego está el resultado en esta notación decimal o la notación tradicional. 7,65 por 10 elevado a 5 significa, si este exponente es positivo, eso indica que la coma se va a mover a la derecha, las cantidades de lugares que aquí diga. Si dice por 10 elevado a 5, se corre 5 lugares a la derecha. Entonces aquí corro un lugar, dos lugares y se me acabaron. Por lo tanto, después relleno con ceros. Aquí alcancé a moverme dos lugares, por lo tanto me van a faltar tres para completar los 5. Así que agrego con 3 ceros. Acá 3,075 por 10 elevado a 3, eso indica positivo el exponente, indica que la coma se corre a la derecha. Y la movemos tres lugares. 1, 2, 3. Alcanzó justito, así que ahí 3075. Y fíjense en este ejercicio que es por 10 elevado a menos 3. Entonces, como el exponente es negativo, indica que la coma se debe correr hacia la izquierda, los lugares que aquí dice. Entonces me corro un lugar, me quedaría delante del 7, pero todavía me faltarían dos lugares. Entonces ahí llevo un lugar, 2, 3, y ahí delante va la coma. Fíjense, 1, 2, 3 lugares, y ahí relleno con un 0. Entonces por eso queda así el número. 0,00765. Y acá igual, por 10 elevado a menos 3, exponente negativo, corremos la coma hacia la izquierda. Tres lugares. 1 llevaríamos hasta aquí, así que tengo que rellenar con ceros. 1, 2, 3. Ahí quedaría la coma. Por eso es 0,003075. Y lo mismo con los ejemplos que están por acá. Vamos entonces a la página siguiente, que tenemos más ejercicios. Y por aquí nos dicen que esta es la notación científica y esta es la notación decimal, por lo tanto aquí en palabras la descripción del proceso significa correr la coma a la derecha los lugares que indique el exponente. ¿Y por qué a la derecha? Porque todos estos exponentes que están hasta aquí son positivos. ¿Qué pasa con este 10 elevado a 0? 10 elevado a 0, sabemos que esta potencia es siempre 1. Así que 6,34 por 1 nos va a quedar lo mismo, 6,34. En cambio, todos los de arriba, como eran positivos los exponentes, indica que la coma se debe correr a la derecha. Acá lo corremos 7 lugares, 1, 2 llevaríamos con estos dos números, me faltarían 5, así que agrego 5 ceros. Acá, como dice por 10 elevado a 6, 1, 2, corro ahí, me faltarían 4 para completar los 6 lugares, por eso tiene 4 ceros. Y con los exponentes negativos lo mismo, el proceso aquí sería correr la coma hacia la izquierda, la cantidad de lugares que diga el exponente. Como aquí dice por 10 elevado a menos 1, la coma se corre solo un lugar a la izquierda, quedando delante del 6. Y como va a quedar ahí la coma, acá completamos con un 0, 0,634. Acá hay que correrla dos lugares, entonces me va a faltar un 0 y ahí voy a poner la coma, porque ahí estaría corriéndola 1, 2 lugares a la izquierda. Y por eso nos queda así. Eso es cómo funciona entonces la notación científica. Y acá tenemos algunos ejercicios que vamos a ir resolviendo. Dice el ejercicio 3, el 2, dice, ¿cuál es la notación decimal para esto? El por 100 es lo mismo que 10 elevado a 2. Esta potencia que está aquí es una potencia del 10. Por lo tanto, indica que la coma se debe correr dos lugares a la derecha. Por eso es que uno consiste en contar los ceros nomás. Cuando uno tiene multiplicaciones por potencias del 10, solo contamos los ceros. Son dos ceros, porque es 10 elevado a 2, y corre la coma 2 a la derecha. Así que esto quedaría 634.
Después en el ejercicio 3 dice, están los números de notación científica y me los piden en la notación decimal. Entonces, acá, por 10 elevado a 3, significa correr 3 lugares a la derecha, la coma. Con el 8 habría un lugar que se corrió, me faltarían 2 lugares, entonces agrego 2 ceros y nos quedaría 6.800. Por acá significa correr la coma 7 lugares a la derecha, con el 3 habría un lugar, entonces me faltarían 6 ceros para completar los 7 lugares que tenía que recorrer la coma. Acá 5 por 10 elevado a 4 no tengo coma, entonces solo agrego los ceros que me dice el exponente. 5 por 10 elevado a 4 sería un 5 y 4 ceros. Acá tenemos por 10 elevado a menos 1. Ya el exponente es negativo, entonces la coma se va a la izquierda. El irse a la izquierda es solo un lugar, entonces quedaría aquí, delante del 2. Así que adelante agrego un 0 para completar la anotación. Acá es correr la coma hacia la izquierda 2 lugares. La corremos hacia la izquierda, entonces aquí llevamos un lugar, nos va a faltar aquí un 0 y ahí delante quedaría la coma. Entonces nos queda 0,072. Quedan 2 lugares a la izquierda. 1, 2. Y acá son 5 a la izquierda. Con el 4 tengo un lugar, así que me van a faltar 4 ceros delante de ese 4 y por lo tanto un 0 aquí. Y así tenemos que si la corremos 5 a la izquierda, delante del 4 ya llevaríamos un lugar. 2, 3, 4, 5. Y adelante rellenamos con 0. Ahora tenemos estos números en la notación decimal y nos piden escribirlo en notación científica. Entonces, los 93 millones sería 9,3. No puedo escribir 93 por algo porque tiene que ser un número menor que 10. Entonces, sería 9,3 por 10, siempre por 10, elevado a ¿cuánto? Nosotros la coma la pusimos aquí, el 9,3, y originalmente es del final. Entonces, cuento cuántos lugares son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo tanto, por 10 elevado a 7 positivo. Acá igual sería 6,8 por 10 elevado a ¿cuánto? 6,8 porque tiene que ser un número menor que 10 para la notación científica. Ponemos acá 6,8, la coma ahí, y cuento 1, 2, 3, 4. Entonces por 10 elevado a 4. Acá fíjense que este número, para escribirlo en notación científica, tiene que ser 1,6. Por lo tanto, yo escribo todos los otros dígitos que estaban en ese número. Esa sería la notación. Y como la coma estaba aquí, original, y yo la puse acá, entonces cuento cuánto me debo mover para llegar a este lugar original. 1, 2, 3, 4, 5 lugares. Entonces es por 10 elevado a 5. Acá es lo mismo. Para dejar la notación científica tiene que ser 7,2813 por 10 elevado a ¿cuánto? Si la coma la pusimos aquí en el 7,2 y originalmente es de aquí, veo cuánto me tengo que mover. 1, 2, 3 lugares. Por eso sería por 10 elevado a 3. Acá en el 0,08 para notación científica sería 8 por 10. Entonces fíjense que la coma original es de aquí y yo la puse al final porque puse 8. Entonces como la puse aquí y la coma original es esta, tengo que correrme 1, 2 a la izquierda para llegar a ella. Así que es por 10 elevado a menos 2. Y acá 4,7 sería el número, menor que 10, mayor que 1, por 10 elevado a ¿cuánto? Entonces, la coma la pusimos aquí y originalmente es esta. Entonces, tiene que moverse hacia allá para llegar a ella. ¿Cuántos lugares? 1, 2, 3, 4, 5 a la izquierda. Así que sería menos 5. Así es como funciona esta notación científica y como su nombre lo dice, se aplica principalmente en la ciencia. Acá tenemos unos ejercicios, pero hay que usar la calculadora para ello, así que los invito, si es que tienen una calculadora científica, a que puedan usarla y corroborar también los ejercicios que hicimos anteriormente. Acá dice, escribe el resultado en notación científica. Si ustedes tienen una calculadora científica, esto se los va a dar en notación científica. La calculadora lo hace solo. Así que ustedes tienen que simplemente aprender a operar con su calculadora. Y bueno, eso ha sido este video de potencias y espero que les haya quedado claro. Y nos encontramos en un nuevo video donde ya vamos a pasar al libro número
3 que ustedes tienen como material de apoyo. Nos vemos pronto y que estén muy bien. Adiós.